¿Quién controla el mundo? Esto es una pregunta que muchos nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida y que no es algo nuevo, sino que eh, a lo largo de la historia la gente se lo pregunta, ¿no? ¿Quién realmente controla el mundo? Si son los que nos gobiernan o hay determinadas élites o grupos que gobiernan, que tienen poder sobre aquellos que nos gobiernan. Y este tipo de pregunta, que es algo que siempre en la sociedad ha estado presente, pues cobra especial relevancia en periodos de crisis, ¿no? En periodos de cambios demográficos como los que estamos sufriendo hoy en día, especialmente en el mundo occidental, en Europa y en España, en periodos de crisis económica y en periodos de crisis política y crisis de identidad, ¿no? Necesitamos como sociedad, necesitamos como personas saber quién está detrás, porque no puede entrar en nuestra lógica que esto sea obra del sistema, sino que el sistema está controlado por otros y generalmente por lo que muchas personas consideran unas élites peligrosas, unas élites que controlan el mundo con el fin de someter al resto de la población. Y en este tipo de situaciones, en este tipo de periodos convulsos donde las personas se preguntan constantemente quién nos gobierna, quién está detrás de todo esto, es cuando cobran especial relevancia las famosas y las mal llamadas o las bien llamadas teorías de la conspiración, que lo que tratan de hacer es dar una respuesta sobre este tipo de cuestiones. Y para ello lo que hacen es tergiversar determinados textos de determinados pensadores que han escrito sobre determinadas cosas en otros tiempos, distorsionándolas para crear una narrativa apoyada también en otros textos, generalmente falsos, y con ello fabricar todo lo que es una teoría que nos daría esa explicación, ese razonamiento lógico de por qué están pasando las cosas, por qué el mundo está como está, por qué hay tantas tensiones económicas, por qué la geopolítica se mueve de una manera o se mueve de otra, por qué la libertad cada día es más difícil de conseguir, por qué pues las sociedades se empobrecen y por qué otras no lo hacen. Y entonces, pues ante este tipo de situaciones, pues como os comentaba, cobran importancia estas famosas teorías de la conspiración, que lo que hacen es alimentar ese deseo de la población, ese deseo de las personas de saber, de entender quién está detrás de todo esto. Y por supuesto, para ello necesitamos buscar un culpable. Y poner un culpable siempre es poner el ojo en una élite. Y si no hay una élite concreta, pues la creamos. Y fabricamos todo un entorno que se ajusta plenamente a lo que son estas teorías de la conspiración y que nos darían esa explicación que evidentemente todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere conocer por qué están pasando las cosas que pasan, quién está detrás de todo esto y por qué, y por qué, y por qué. Una de las teorías más famosas a día de hoy es la conocida como el Plan Kalergi, que básicamente es una construcción fabricada de tergiversar ciertos textos y ciertas reflexiones de un pensador austrohúngaro que se llamaba Richard Coudenhove Kalergi, de principios del siglo XX, un señor que escribió en un periodo de entreguerras, ¿no? Y que este señor básicamente lo que abogaba o lo que él reflexionaba era sobre una Europa unida. De hecho, se le considera como el padre del paneuropeísmo, un señor que hablaba sobre la Europa unida con el objetivo de evitar guerras. ¿Qué pasa? En estas reflexiones que él hablaba, pues él también mencionaba lo que era un futuro mestizo de Europa y también hablaba de lo que sería la evolución política, ¿no? De una Europa unida, de una comunidad europea. ¿Y por qué lo hacía? Porque básicamente él vivió en un periodo entre guerras. Él nació en el imperio,
durante el Imperio Austrohúngaro. Su padre era un conde del Imperio Austrohúngaro y era embajador, era diplomático, y él también representaba lo que era este mestizaje, porque era hijo de una japonesa. De hecho, él nació en Japón, en Tokio. Por lo tanto, él se refería a este mestizaje en Europa sin concretar qué tipo de mestizaje sería, y también se refería a una Europa unida que permitiría evitar nuevos conflictos. Él escribe principalmente entre 1923 y 1925, tiene dos obras muy importantes, una que se llama Paneuropa y otra que se llama Practige Idealismus, en donde expone todas estas ideas, ¿no? Y este señor, que además recibió en el año 1950 el primer premio Carlomagno, pues en el fondo era un europeísta. ¿Qué pasa? A principios del siglo XXI, finales del siglo XX, pues con todos los procesos migratorios y la tensión migratoria que ha sufrido Europa, pues se han rescatado ciertos fragmentos de su pensamiento, ciertos fragmentos de sus obras, se las ha tergiversado, se las ha distorsionado para fabricar un plan, un supuesto plan, que él nunca habló de ningún plan ni de nada, él simplemente reflexionaba desde un punto de vista filosófico e histórico en el contexto en el que él vivía, sobre este reemplazo poblacional, y que todo estaría orquestado por una élite poderosa, una élite que lo hace todo desde la oscuridad, que en este caso serían los judíos, ¿no? Y para fabricar todo esto se apoyaron en textos antisemitas como los famosos protocolos de Sion, los famosos protocolos de los sabios de Sion, que es un texto falso, que es del tiempo de la Rusia zarista, que tenía por objetivo, postulaba que hay un plan secreto de los judíos para dominar el mundo, y con ello se quería se quería avalar todo este tipo de pogromos en la Rusia zarista para expulsar y denigrar al pueblo judío ruso que estaba dentro de los límites del imperio. Habla sobre este reemplazo cultural, un reemplazo cultural que estaría motivado por ese plan secreto de los judíos de dominar el mundo. Pero evidentemente todo esto es falso, el señor Kalergi jamás habló de ningún plan, el señor Kalergi jamás habló de una élite haciendo referencia a los judíos. De hecho, él admiraba mucho a la élite judía. De hecho, él se exilia durante la Alemania nazi en los Estados Unidos, ¿no? Porque no toleraba, no entendía el concepto totalitario del nacionalsocialismo en Alemania. Pues este señor jamás habló sobre un plan de reemplazo, y los protocolos de los sabios de Sion, como os comentaba, pues es un texto falso, que posiblemente el autor era la misma policía imperial rusa. Y luego han aparecido otras teorías, ¿no? Miles de otras teorías en las cuales se trata de buscar un culpable sobre todo lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad. Y entonces cuando tú confrontas a las personas y le dices, mira, ese plan no existe, ellos te dicen, pero ¿no ves lo que pasa en las calles en Europa? ¿No ves lo que pasa en las calles en España? ¿Cómo los pueblos van cambiando? ¿Cómo las ciudades cambian demográficamente? Y es verdad, no hay nada equivocado en eso, están totalmente ciertos, pero eso no responde a un plan deliberado de estas élites ocultas, porque eso no existe. No existe. Esto simplemente se debe, yo creo, en mi opinión personal, a una política migratoria equivocada que se empezó a gestar a partir de 1968 con lo que se llama como la nueva izquierda, ¿no? Donde se abren las puertas de los países. En Francia fue a partir de la década de 1970, donde entra esta gran cantidad de población a esos países, proveniente del norte de África sobre todo, y que
estos mismos estados han fallado a la hora de integrarlos. ¿Y por qué han fallado a la hora de integrarlos? Porque no son personas, no son grupos culturales que sean fáciles de integrar. Ellos profesan una religión que se basa en 5 pilares, y uno de esos pilares es muy importante, que es la guerra al infiel. Y cuando hablamos de la guerra al infiel no hablamos de un señor con una espada pues luchando contra el infiel, que también, sino que hablamos de una guerra cultural contra el infiel. Para el Islam, el infiel se tiene que someter a la voluntad de Dios, a la voluntad de Alá. Por lo tanto, es muy difícil integrar, aunque hayan pasado 5 o 6 generaciones, personas que tienen ese tipo de creencias. Y lo que hemos vivido, lo que se vive hoy en día en países como Francia, en países como en Inglaterra, en Alemania y en otros sitios que están extremadamente tensionados por una parte de su población que es, en estos casos, francesa, inglesa, alemana, que son la 3ª, la 4ª generación, es porque en el momento que abrieron las puertas de esos países no valoraron este hecho tan importante, que es conocer la identidad cultural de las personas que entran al territorio. Esas personas provienen de una forma de pensar, de unas creencias que lamentablemente la historia nos demuestra que son incompatibles con la forma que tenemos de entender la vida en lo que es el mundo occidental, que se basa en el derecho romano, en la filosofía griega y en el cristianismo. Para nosotros, en nuestra concepción, es mucho más fácil aceptar al diferente. Es cierto que hay gente que no los acepta, pero como sistema, como sociedad, sí que es más fácil que nosotros aceptemos al diferente que ellos lo hagan. Y cuando me refiero al diferente, me refiero al infiel. No hay que olvidar que en el Islam ellos están autorizados a engañar y mentir al infiel, porque el infiel, su objetivo es dejar de ser infiel, es pasar a ser una persona sometida a la voluntad de Alá, a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tratar de buscar culpables por medio de teorías como el plan Kalergi, como la agenda no sé qué y todo lo demás, pues es distraernos. Yo creo que lo que estamos viviendo en Europa hoy en día nos demuestra, no es que haya una élite pequeña, concreta, de judíos que domine el mundo, sino que es el resultado de una serie de políticas que se han aplicado durante décadas, equivocadas, y que a día de hoy nadie quiere asumir responsabilidad por ellas. Seguimos pensando que los problemas de Europa, de la Europa envejecida, se resuelven con más inmigración, pero no tenemos en consideración qué inmigración debemos priorizar, porque no es lo mismo abrir nuestras puertas como sociedad y como país a personas que vienen de culturas similares a las nuestras, o totalmente o casi igual a las nuestras, como pueden ser los países hispanoamericanos, nuestros hermanos hispanoamericanos, que personas que vienen del norte de África, porque no lo son, y es una cosa que tenemos que entender. No es lo mismo y no será siempre lo mismo, porque la historia nos ha demostrado que no es lo mismo.